¿Qué tal? Buen día. Un gusto de estar acá con tantas mujeres para contarles el trabajo que venimos realizando desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 7 años. A partir de un conocimiento y reconocimiento de las situaciones que atraviesan las mujeres que están en situación de violencia. La idea era que pudiera transmitirles algunas de las cuestiones centradas en los obstáculos y las vallas que tienen las mujeres para acceder a justicia. Específicamente les voy a contar cuál es el motivo de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, donde voy a ir ilustrando con algunas de las cuestiones que hacen a el reconocimiento de esas fallas y obstáculos que fueron históricos para el tratamiento de esta problemática. Vamos a ir entremezclando algunas de las cuestiones que hacen a los antecedentes de la creación con alguna investigación que se realizó y luego contarles específicamente cuál es la manera de intervención de la oficina, porque precisamente de eso se trata, de contrarrestar esas vallas y obstáculos que entendemos existen para que las mujeres que sufren violencia de género en el ámbito doméstico puedan acceder a la solución de la problemática. Entonces, le quiero contar que la Oficina de Violencia Doméstica fue creada en el año 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. También uno de los objetivos de la oficina es proveer a los integrantes de la magistratura de los recursos necesarios para desempeñar su labor jurisdiccional en relación a la problemática y efectuar derivaciones en el ámbito de la justicia, la salud y del sistema integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes tendientes a la resolución de la problemática. Una de las cuestiones que tenemos que saber y donde, digamos, está instalada esta idea de la creación de la oficina es el acceso a la justicia. Tenemos que saber que el acceso a la justicia es un derecho fundamental a través del cual se puede reclamar protección judicial para el cumplimiento de otros derechos humanos cuando estos son violados. Permite garantizar los derechos de todos y todas y la igualdad ante la ley. El acceso a justicia no siempre implica tener acceso a una resolución judicial, sino también poder efectuar ciertas derivaciones a otros organismos o dispositivos que ayuden a la solución del problema de forma eficaz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió asumir el compromiso de garantizar un acceso rápido a la justicia de personas que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad, como son las personas que sufren violencia en sus distintas manifestaciones: psicológica, económica, sexual, patrimonial, simbólica, por parte de alguno de los integrantes, alguna integrante de la familia. Entonces, ¿cómo surge la oficina? Ante el requerimiento de los jueces para obtener algunas, contar con instrumentos que le permitan fácilmente tomar decisiones frente a situaciones que requieren de decisiones que son rápidas en el ámbito de las protecciones hacia las víctimas. Y también nace a partir de una preocupación que se instala en la justicia con una investigación que se hace desde la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, que va a develar que hay un subregistro de los casos de violencia doméstica en la justicia ordinaria de la capital federal. Entonces, lo que se hizo es relevar expedientes que se encontraban en trámite en los juzgados de familia y en 2 juzgados del fuero penal, correccional y uno de instrucción. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Que en el ámbito civil
En virtud de la ley que en ese momento regía específicamente para la intervención en violencia doméstica, que los episodios de violencia doméstica que surgían de otros procesos, no específicamente los que se iniciaban a partir de esa ley, no eran contemplados como situaciones de violencia. Y la experiencia nos dice que muchas situaciones que llegan al ámbito judicial bajo otras carátulas, por ejemplo, tenencia, alimentos, regímenes de visitas, esconden situaciones de violencia doméstica, o bien son manifestaciones que están claras pero no pueden ser detectadas por los operadores de justicia. Otra de las cuestiones que se obtuvo como resultado que en el fuero penal, como las acciones judiciales o las causas se inician por los hechos, estos no eran dimensionados como hechos que se daban en el entorno de una situación de violencia. Ustedes saben que la mayoría de las situaciones de violencia doméstica encierran delitos, ¿sí? Las manifestaciones de la violencia doméstica, ya sean las lesiones, el hostigamiento, las amenazas que se realizan en este contexto son delitos, ¿sí? El tema es contextualizar que esos delitos están siendo implicados en el accionar de la violencia. Entonces, con esta investigación se supo que de un porcentaje de 5% que esos delitos eran relacionados con situaciones de violencia doméstica, se develaron que eran un 25%. También se vio que las dificultades para la investigación de los hechos es que se archivaban las actuaciones en el ámbito penal porque se pensaba que el derecho penal incrementaba la violencia dentro de la familia, o bien porque no había testigos que hubieran estado presenciando los hechos que se constituyen en delitos dentro de esta cuestión doméstica. Bien lo comentaban las panelistas anteriores cuando hablaban de esta característica, ¿no? De lo privado. La violencia doméstica siempre se da en ese ámbito de lo privado, sin testigos. Entonces, estas cuestiones eran las que desacreditaban la investigación en cuanto a los delitos. Otro de los inconvenientes que se vio en cuanto a para la continuación de las causas penales en situaciones de violencia doméstica eran la citación de las víctimas como para volver a declarar sobre los delitos que antes había denunciado, por ejemplo en la comisaría. Y esto, digamos, provocaba que en estas circunstancias se vuelvan a reeditar las manifestaciones propias de la violencia, o sea, el arrepentimiento de las mujeres que denunciaban. Una vez que efectuaba la denuncia ante una situación de crisis y peligro en la comisaría, luego a ser citada, no volvía a hacer otra vez esta declaración porque se arrepentía, ¿no? Y a partir de ahí se archivaban las causas y por lo tanto el proceso no seguía. Esta cuestión del arrepentimiento tiene que ver con circunstancias especiales que se dan en torno a la dinámica de los vínculos en la situación de violencia doméstica. Las personas que se arrepienten o pueden seguir adelante con estas acciones judiciales pueden estar siendo víctimas de lo que los especialistas llamamos el ciclo de la violencia, ¿sí? O sea, están entrampadas en esta relación o tener otras características que también son manifestaciones propias del sufrimiento y de la victimización dentro de estas situaciones. El miedo a generar más violencia, lo que nosotros llamamos la indefensión aprendida, que se genera a partir de múltiples intentos que tienen las víctimas para salir de la situación y no poder lograrlo, presiones religiosas, sociales, como antes contó acá la compañera, el tema de carencia de recursos económicos. Este es uno de los principales factores en torno a que se prosigan en estas relaciones violentas, los sentimientos afectivos a partir de la persona ofensora y desconocimiento de los derechos, entre otras cuestiones.
Bueno, acá le contaba algo en el ciclo de la violencia que tiene que ver con esas fases que pasan las personas que están dentro de una situación de violencia, donde luego de un periodo de crisis, a partir del pedido de disculpas o perdón de la persona agresora, vuelven a reiniciar el vínculo. En este sentido, nosotros le podemos contar que si bien la Oficina de Violencia Doméstica trabaja con todas las manifestaciones que se dan dentro de la familia en contexto de maltrato, las personas afectadas, mujeres, representan el 64%, las niñas el 15%, los niños el 14% y los varones el 7%. Si dejamos de lado entonces estas franjas etarias, podemos decir que el 79% de las víctimas son mujeres y el 21% varones. Teniendo en cuenta que dentro de este 21% de varones tenemos incluidos los niños, que los niños varones son las principales víctimas del maltrato infantil, la mayoría de las veces. Acá nos da, digamos, en porcentaje, echa luz a la clara que las principales víctimas de la violencia doméstica son las mujeres, ¿sí? Lo que constituye la violencia de género en el ámbito doméstico. Entonces, para poder intervenir desde la justicia en situaciones de violencia hacia las mujeres hay que tener en claro la perspectiva de género, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son las desigualdades históricas que afectan a las mujeres y a partir de ellas, o sea, de estos estereotipos, la generación de más violencia con otras manifestaciones. Nosotros decimos que el acto de denuncia de las mujeres en situación de violencia doméstica rompe el silencio, es un pasaje de lo privado a lo público y demanda de justicia e implementación de una ley. El sostener este acto de denuncia, por todas las características que les venía comentando, depende de la persona, pero también depende de los operadores, de las instituciones que tienen que ser conscientes de estas situaciones que veníamos contando. En este sentido, para tratar de contrarrestar las vallas y los obstáculos que sabemos que tienen las víctimas de violencia doméstica, es que la Oficina de Violencia Doméstica trabaja las 24 horas del día, durante todos los días del año, contando con equipos interdisciplinarios que son especializados en la temática para la atención específica de estos grupos de personas que sufren violencia. También, digamos, contarles cuál es el entramado legal que está funcionando para la intervención de la oficina, que tiene que ver con todos los tratados internacionales, las convenciones contra toda forma de discriminación hacia la mujer y las leyes específicas a nivel nacional que hablan y asientan cuál es la intervención del Estado en torno a las decisiones a tomar en situaciones de violencia de género. Tenemos que decir que la Oficina de Violencia tiene un ingreso amplio, o sea, que todas las personas que quieren hacer una denuncia porque creen que la situación que están viviendo es una situación de violencia doméstica o quieren procurar el acceso a justicia, pueden realizar la denuncia a la oficina. Luego los equipos interdisciplinarios son los que van a hacer una valoración de la situación. Nosotros en la Oficina de Violencia Doméstica lo que tenemos como función es ofrecer información vinculada a la violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrollamos nuestras acciones, pero también muchas veces vienen personas de otros espacios, de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias, donde también brindamos información acerca de los dispositivos de justicia y otras instituciones que pueden estar interviniendo en esas situaciones. Lo que hacemos especialmente cuando ingresa un caso a la oficina es recibir el relato. Y acá es donde nosotros también vamos procurando que se baje el nivel de esas vallas que existe al interior del funcionamiento de la justicia en general. ¿Por qué? Porque tomamos un solo relato
donde vamos a construir un acta y un informe de situación de riesgo, aparte de grabar ese relato, para que todos estos registros les sirva a todos los dispositivos, a todas las otras instituciones de justicia que tienen que estar tomando decisiones en relación a las protecciones o bien a la iniciación de investigaciones penales en casos de que hubieran delitos. O sea, lo que hacemos es tratar de evitar la revictimización en torno a que las personas que sufren estas situaciones tengan que ir dando múltiples declaraciones en los distintos fueros. Este fue un trabajo que se realizó en forma intensa de intercambio, tanto con los juzgados civiles, que son los juzgados que dispensan las protecciones, como con los juzgados penales que intervienen cuando hay delito. Una de las cuestiones que cuesta imponer es que el relato de las víctimas vale por sí solo, sin tener testigos, que solamente con el relato de la víctima se puede evaluar la situación para develar el nivel de riesgo y iniciar las acciones correspondientes en cuanto a las protecciones e investigaciones penales. La finalidad, entonces, de la oficina en la intervención de las situaciones de violencia doméstica es evitar la revictimización. Es conocida la mecánica de la revictimización en los ámbitos en donde transitan las mujeres en lo que se llama la ruta crítica para la denuncia de violencia doméstica, que se instala este proceso de revictimización cuando las instituciones y los operadores que están actuando desconocen estas particulares situaciones que atraviesan las mujeres y todo lo que tiene que ver con el entramado normativo que interpela a las instituciones judiciales y también al resto de las instituciones en torno a la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Es la normativa que obliga al Estado a la protección y a la asistencia propicia de las víctimas de violencia doméstica, entendiendo que la falla en las intervenciones tiene que ver con eso, con una falla en la cadena de cumplimiento. Todos los operadores y operadoras, ya sea del ámbito de las instituciones del Estado, como los que actúan en la asistencia de las víctimas, tienen que saber que tienen un deber, que es el deber de denunciar, el deber de reflexionar sobre sus propias prácticas, el deber de tener capacitación específica para atender este tipo de situaciones, que es una situación que vulnera los derechos humanos de las personas. Gracias.